México tampoco está muy bien porque puede ser muy castigada por Trump. Pero algo que dijo Maxi muy importante es que va a haber una ayuda muy significativa de Trump, porque acá hay un cambio en la política estratégica. Ustedes fíjense, ayer en la reinauguración de Notre Dame, estuvo Trump y no estuvo el Papa. Sí. Rarísimo. ¿Qué es lo más llamativo de lo que está pasando, Carlos? Porque por un lado estábamos en esta enumeración de cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, declaraciones de algunos titulares de gremios diciendo, la verdad, me gustaría ir a marchar, me gustaría parar, pero las bases lo votan a Milei y están apoyando lo que está haciendo Milei. Esta cosa que usted planteaba, ¿no? El anestesiamiento del reclamo sindical. Bueno, primero... Vino a acompañarnos en esta mañana para hablar de todo, del Martín Fierro de la moda, para hablar del fútbol, para hablar de la Fórmula 1, para hablar de todo, el señor Carlos Rucaus. Bienvenido, Carlos. Gracias, gracias. Muy bien, mañana de caballeros total. Absolutamente. Sí. El fin de semana que viene, todas chicas. Es el programa Fútbol con Pelotas. Es ¿o no? Sí. No, bueno, que fútbol... Se llama así. Podríamos llegar a decir una obviedad, Sí, pero fútbol sin pelotas no existe. No, pero bueno, vos sabés lo que estoy diciendo. Claro. Vos me entendés. Fútbol con Pelotas. Pero se juega Había con que una ponerle- sola pelota. Está bien, Se refería a la pero vos sabés enjundia. lo que me Se refiero. refería a la enjundia, se refería al carácter, se refería a la ok. personalidad. Claro, Domingo como- muy yunta, ¿viste? Claro, muy yunta, yunta, muy muy huevo. yunta. Y aparte, mirá cómo quedaron los celestes en la punta. Claro. Qué organización, qué equipo Acá con total. Carlos coordinamos antes de venir Claro, con... exactamente. El look, el mismo look. Bueno, bienvenido, Carlos, gracias por acompañarnos. Bueno, lo divertido, lo interesante de tenerlo acá es que podemos hablar de un montón de cosas. Tiene un rato, ¿no? Porque tenemos una agenda... Sí, tengo 15, 20 minutos. 15, 20 Bueno, minutos. un poquito más Se también. empilchó un domingo a la mañana así para estar acá 15 minutos con nosotros, nada No, más. porque hablé con tu producción temprano y como había estallado lo de Siria, me dijeron... Vamos a hablar de hacer eso, lo de Siria. Es terrible. ¿Qué efecto dominó muy fuerte? Hay un antes y un después de la invasión a la Franja de Gaza, de Hamás a Israel. Claro. Eso empezó Ahí con una empezó serie de todo. cosas que está llegando a lugares insospechados. Ya vamos a profundizar eso. Tenemos un punteo, estamos a nada. Hoy es 8 de diciembre, 2 días. en 2 días se conmemora el primer año de gestión del presidente Javier Milei. Exactamente. Luces, ¿podríamos ya decir luces y sombras? Sí, yo había hecho más luces. Luces. Luces porque había armado como un top 5 para... Creo que más o menos todos vamos a estar de acuerdo. Es más, podemos hacer, si querés, el juego de ver en ese top 5, ¿qué pondrías en el punto 1 respecto a lo que tiene que ver con el año de Javier Milei? Me parece que todos vamos a estar de acuerdo que uno es el control de la inflación que arrancó el ciclo el año pasado en diciembre con un 25%, Sí. después de una corrección devaluatoria que después nunca más se tocó el dólar en lo que va del año, y del 25 a casi el 2% con el que seguramente vamos a cerrar Claro. el año. Y Es una puede baja ser fenomenal. que haya todo. Hay gente que puede llegar a seguir debatiendo, ¿no? Si la devaluación la hace Milei Ujú. cuando asume, o si la devaluación la hizo, de Es que hecho, estábamos el gobierno absolutamente anterior. pasadas. Y a Milei no le quedó otra que ponerle precio a esa devaluación, pero evidentemente la devaluación del peso venía con mucha anticipación. Todos recordamos la frase de Milei diciendo el peso es excremento. Bueno, es que justamente durante la campaña del año pasado habíamos visto el segundo plan platita del gobierno. Ahí tenemos punto 1, bajó la inflación del 25 a casi el 2%. Al 2%, sí. Punto 2, lo que decía, el control del dólar, ¿no? El dólar a la baja y ahora sin brecha, ¿no? Porque Sí. la brecha está en el 3%. básicamente Analicemos un poquito, inexistente. Carlos, a ver, empecemos el punto número 1. La inflación. Durante mucho tiempo dijeron que la inflación, un poquito de inflación estaba bien. Multicausal, además, La era inflación era multicausal, que la emisión no generaba inflación, que el déficit no se generaba inflación, pero que sí lo que corregía la inflación era, textualmente, ir a medir con 1 centímetro el tamaño de las góndolas. La pavada. ¿No? La pavada número Ustedes 100 del recuerdan, ¿no?, kirchnerismo. que uno de los métodos para combatir la inflación era mandar gente con pecheras a medir el tamaño de las góndolas. Eso era lo más parecido que había a el curanderismo económico. ¿Por qué es importante
¿O qué tan importante es haber logrado esto de bajar del 25% al 2% mensual? No, yo creo que es lo que más le impacta a los que menos tienen. Los sectores medios aprendimos en tantos años de inflación a tener un embute, a tener un lugar donde vos tenías unos dólares y en el momento de crisis lo vendías porque el dólar siempre crecía. La gente humilde no tiene el embute. Entonces su vida es comparar lo que le ingresa en sus changas o en su salario, porque hay irregulares y ilegales, y siempre lo comparan con lo que tienen que comprar. Entonces vos lo que ves en todas las encuestas es que abajo Milei crece por eso. Y yo creo que lo importante, yo lo decía hoy en un X, hoy a la mañana, es que esto de bajar el déficit a cero y de no hacer emisiones espurias, lo que hace es una especie de piso sobre el cual construir la casa. Porque nosotros en la época de Menem, que dicho sea de paso, el primer año nos comimos 2 hiperinflaciones, llegamos a lograr el 2% de inflación anual, que yo creo que lo va a lograr Milei en el 26, pero no en el 25. El 25 va a estar arriba del 30 y pico. Pero cuando llegue a esa inflación de un dígito, si vos no tenés gasto público, eso es un piso donde construir la casa. Nosotros no bajamos suficientemente el gasto público. Igual duró 10 años el 1 a 1 con el dólar, pero yo lo que veo ahora es una construcción de otras características, rápida, dura, durísima, con un tipo que está muy convencido de lo que hace y un equipo económico que lo acompaña, y empieza a haber un cambio en el hombre común, un cambio del hombre común que abre una esperanza. No digo que está totalmente enamorado, pero que si el año que viene la inflación en serio es menor al 2% mensual y si esta tendencia sigue decreciendo, va a tener mucho acompañamiento. Siempre me dicen a mí que el problema es ahora no la inflación, sino la desocupación. Y yo siempre les recuerdo que cuando ganamos con Carlos Menem la reelección 50% de los votos, teníamos una inflación del 2% anual y una desocupación del 16%. Hoy la desocupación no llega al 7%. Ok. Algo importante para ponerlo en números, ¿no? ¿Qué significa haber bajado la inflación del 25 al 2% mensual? Que si vos cobrabas 100.000 a principio de mes, hace un año, a fin de mes, era como si tuvieras 75.000. Se te quemaban 25.000, te quemaba el Estado producto de la inflación. Ahora vos cobras 100.000, te rinden 98.000. Eso es lo que se te deprecia el salario. Es que parte de la cuenta que hacía el gobierno kirchnerista durante la última década, sobre todo, era incluso en las ayudas sociales, incluso en los que percibían un plan, recuperaba 2 pesos por IVA y 1 peso por inflación. O sea, de 10 que te daban, te sacaban 3 rápidamente. Pero toda una cosa, llevamos, traemos, te pongo, te presto, me devolvés, y toda una ingeniería contable creativa pocas veces vista. Bueno, o sea, midiendo góndolas no se pudo bajar la inflación, se bajó la inflación de una forma un poquito más rigurosa. No hemos tenido precios cuidados. No hay precios cuidados, prácticamente no hay pocas cosas reguladas, libertad de mercado, y estamos en 2%. Dólar a la baja y sin brecha. ¿Se acuerdan lo que pasaba cada vez que parecía que el dólar subía? Se llenaba la City de perros. ¿Se acuerdan la persecución que había en las cuevas? Bueno, parece que tampoco hacía falta eso, ¿no? El tema de campaña, ¿no? El usar ¿se acuerdan? La federal para la policía yendo a revisar la calle Florida a ver si había cuevas o no había cuevas. Bueno, parece que no era por ese lado de la cosa, había que ser un poco más riguroso con las finanzas. Bueno, sí ha sido muy importante. Y el dólar está a la baja. Hay mucha gente que está diciendo, ¿el dólar va a perforar los 1.000 pesos? El control de todo lo que tenía que ver con bonos, el blanqueo, que fue absolutamente exitoso y ahora tiene un último tramo, y mirando para adelante, la renegociación de un plan con el FMI, que ya está en marcha, y que además mediante la victoria de Donald Trump probablemente sea más auspicioso para Argentina, duplicando las cuentas que hacían este año, que podía llegar entre 5 y 7 mil millones de dólares. Sí. El año que viene probablemente sea el doble y le dé muchísimo más aire, lo cual haga que baje también el riesgo país y todo lo que tiene que ver con las renegociaciones. Otra de las cosas que parecía que no se podían hacer. Estamos viendo las cosas que siempre, medio como que en los últimos 20 años nos acostumbramos a no porque es más complejo, no porque tal cosa. Bueno, ¿se puede bajar la inflación? Sí, se puede bajar la inflación. ¿Se puede mantener el dólar a la baja? Se puede mantener el dólar a la baja. ¿Se puede evitar la brecha? Sí. ¿Se puede evitar vivir con 175 tipos de cambio distintos? Parece que sí. Y se logró en un año. Y esto
además, si tenés en cuenta el dólar planchado y la inflación con la recuperación del salarios, es que la gente gane más en dólares, ¿no? Obvio. Porque mucha de la discusión en las últimas semanas, no, ahora está Brasil más Ahora competitivo. estamos caros en dólares. sí. Claramente Brasil el año que viene tiene que hacer un ajuste, Obvio, ¿no? obvio. Durísimo. Y además en el medio, cada vez que evaluas, tu población gana menos. Bien. ¿no? Vamos. Ojo que Brasil, el mercado le está haciendo el ajuste. Digamos, el dólar está creciendo en Brasil rápidamente a partir de las torpezas económicas del equipo de Lula y su ministro Haddad, que copian algunas cosas que hizo el kirchnerismo y en consecuencia a un Brasil que estaba muy bien parado le empieza a mover el piso. Ojo que esto también es un problema para Argentina en el futuro, porque nosotros tenemos una simbiosis con Brasil, que siempre cuando Brasil se desploma, algún ladrillo nos cae en la cabeza. La devaluación de fines de los 90 de Brasil. Exactamente, nosotros tuvimos en los 90 dos crisis, la crisis llamada caipirinha y la crisis tequila, la Tequila de del México, 95. que la verdad que fueron difíciles. México tampoco está muy bien porque puede ser muy castigada por Trump. Pero algo que dijo Maxi muy importante es que va a haber una ayuda muy significativa de Trump, porque acá hay un cambio en la política estratégica. Ustedes fíjense, ayer en la reinauguración de Notre Dame, estuvo Trump y no estuvo el Papa. Sí. Rarísimo. Claro. El punto número 3 es interesante porque también nos habíamos acostumbrado, o prácticamente nos habían dicho, y no, las calles, la gente, el reclamo, no se puede controlar. Parece que sí. Lo desactivó y Lo muy desactivó rápidamente. en 4 meses. Un éxito ahí, por supuesto, de Patricia Bullrich en los dos sentidos. El segundo punto era Rosario. Recordemos en el inicio de la gestión de Javier Milei, el asesinato del playero, esa ola de violencia que veíamos en Rosario. En un año ha bajado entre un 60 y un 70% la incidencia de muerte de los crímenes violentos en Rosario, lo cual es un éxito. Y ahora ese plan se nacionaliza con esto que anunciaba en la última semana Patricia Bullrich. El 90-10, el 10% del territorio argentino representa el 90% de los asesinatos. Sí, Así claro, que claro. para replicar la experiencia Sobre rosarina. El control de, bueno, todo esto que estamos enumerando deja en evidencia algunas cuestiones, pero sobre todo el control de calle y lo que está pasando en Rosario habla, por un lado, de la pericia de quienes llevaron adelante esta cuestión y habla también de la impericia. Perdón, el control de la calle de tiene un los segundo punto. anteriores. Yo destaco acá la gestión de Patricia Bullrich, Sí, pero claro. importante también lo hecho por Sandra Petovelo, porque hubo una desarticulación allí de buena parte de los movimientos sociales que quedaron expuestos en la plata que pedían como retorno, pero además en esto de tenés que marchar, etcétera, etcétera. Al eliminar buena parte de las intermediaciones, se terminaron las Sí, marchas claro, y lo claro. hemos visto. No, y también el trabajo conjunto de ciudad y nación. Es cierto, Porque evidentemente en ciudad había cosas que podían hacer, pero si nación no te apoyaba, no había forma. Y si vos desde nación dabas una orden y en ciudad miraban para otro lado, evidentemente Un se tema, podía. perdón, un tema importante de esto, además del trabajo excelente de Sandra Petovelo en los dos aspectos, ¿no? Sí. En entregar lo que tiene que entregar y en controlar que no se robe, está el tema del anestesiamiento de la CGT. Este es un tema que suele pasar desapercibido, porque yo siempre explico que la gente no sale sola a la calle, Ah, claro. a la gente se la conduce. Entonces el éxito de Patricia tiene que ver con su rigidez, su comando de las fuerzas de seguridad que la respetan porque se sienten respetadas y al mismo tiempo que se le va quitando argumentos a los organizadores. Entonces quedan nada más que los muy violentos que terminan hasta peleándose con un pibe y una periodista en un canal de televisión. Sí, claro, por supuesto. Sí, estamos hablando de algunos gremios y sobre todo algunas organizaciones sociales o autopercibidos o autovendidos como organizaciones sociales que casi que eran unos gerenciadores de pobres. La situación en el Congreso. Sí, Idas y acá vueltas tenés hubo en el un Congreso. doble punto. Es cierto, porque me van a decir, bueno, pero no ha sido tan productivo como otros gobiernos democráticos en cantidad de leyes. Y 44, el primer cuatrimestre fue complicado. Se le ahí complicó tenés. mucho la Ese es- actividad en el Congreso, no le salía una. Exactamente, ese es el gran punto. Muchos DNU durante la primera mitad, incluso algunos sobre la segunda. Es el cuarto presidente con más decretos. Hay otros que están por encima, entonces, en esa cuenta. 44 leyes aprobadas en este año en el Congreso es más que Alberto, con el Congreso a favor. De Mirá. todas maneras, lo cual marca la poca productividad que tenía
sobre todo la cámara baja durante el último, la cámara alta, Sí, siempre sí, con el claro. control de peronismo era más difícil, pero los últimos años habían sido muy poco productivos. Insisto, creo que está en 39, 32 leyes entre el 22 y el 23, el gobierno de Alberto Fernández. Lógicamente, con la pandemia la productividad había sido Sí, claro, casi claro, claro. cero. Bueno, y tenemos el rebote mundial y estas expectativas y cómo lo están mirando y algunas situaciones de crisis que se están dando también a nivel global, medio como que le dan la razón a Milei, ¿no? Algunas cosas que están pasando en Brasil, cosas que están pasando en Francia, cosas que empiezan a pasar en Estados Unidos. Parece mentira, pero da la sensación de que le dan la razón a muchas de las decisiones que tomó Milei, ¿no, Carlos? Sí, el mundo está en una situación de muchísima tensión. Nosotros acá vivimos en un oasis, la verdad. Tenemos problemas, naturalmente, no podemos negar los problemas que tenemos, pero cuando uno ve lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia sigue avanzando, en Siria es un país que expulsó 16 millones de personas, 16 millones. En todo el siglo XXI nadie expulsó tantos habitantes. Le sigue Ucrania con 14 millones. 16 millones de habitantes, 500.000 muertos. Y esta guerra civil, que parecía haberla ganado Rusia y haberla ganado Irán, Sí. ahora, después, como vos muy bien marcaste, de que empieza hace un año el ataque de Hamás a Israel, cambia el mapa, Israel destruye a Hezbollah. Hezbollah era el soporte Sí, territorial claro, claro. de Al-Assad, y ahora tenés al Golani, el nuevo líder de Siria. Después, si querés, Sí, después sobre vamos- esto hablamos, después- porque después vamos a va analizar tener ese- mucha ese importancia en la rompecabezas. Yo economía hasta tomaría mundial. eso que dice, perdón, Carlos. Sí. Las dos grandes expulsiones mundiales tienen que ver con una cuestión de guerra. Nosotros tenemos una gran expulsión en Latinoamérica por problemas económicos, ¿no? Por Claro, supuesto, sí. lo de Venezuela. Bonus track, ponía aquí, me parecía que podía hasta llegar a ser el punto 5 también, el rearmado, ¿no? Político, porque si algo pasaba con Milei hace un año es que teníamos dudas cuánto cuánto poder iba a tener, ¿no? Claro. Con un Congreso que le era opositor, con la falta de experiencia Sí. en el manejo del Y gobierno. con algunos nombres que se habían filtrado en las Con listas. listas como que se diciendo, las habían armado un poco Claro. en pos de las negociaciones y usar ¿Cómo va a construir poder sellos este señor? prestados, lo terminábamos viendo en un buen manejo de Karina del poder y en el armado del partido propio, lo cual le da un gran trampolín de cara al 2025. Bien, pero por otro lado, algunas cosas llamativas, ¿no? Esto es como las luces. Exacto. Algunas cosas que dicen, bueno, pero en el mientras tanto, ¿qué pasó? Tenemos hora placa, cosas llamativas que han pasado en este primer año de gestión, a diferencia de otros gobiernos que se abroquelaban mucho con sus funcionarios y ante la mínima Bueno, de acusación es o cierto. crítica los salían a abrazar y a este no me lo tocan. Fíjense, 99 funcionarios desplazados. Viste que, bueno, Carlos sabe mucho más que yo de esto. Les costaba soltar a tal o cual porque pensaban que era un gesto de debilidad Claro. y que era fortaleza el tener que sostenerlos. En realidad, en parte, obviamente, terminás tomando todo eso negativo que sucede con ese candidato, algo de lo cual hoy adolece el peronismo, ¿no? Con Sí. su principal conductora. 99 funcionarios desplazados. Ayer obviamente terminaron corriendo a Mirraji del Arca y era la noticia de la tarde. 2 destituciones por semana da el promedio, lo que decíamos por otro lado antes, 49 DNU, un gran uso de los DNU y 44 leyes aprobadas. Bien, bueno. Acá tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el balance de Milei en el poder. Primer año de gestión. ¿Qué es lo más llamativo de lo que está pasando, Carlos? Porque por un lado estábamos haciendo esta enumeración de cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, declaraciones de algunos titulares de gremios diciendo, la verdad, me gustaría ir a marchar, me gustaría parar, pero las bases lo votan a Milei y están apoyando lo que está haciendo Milei. Esta cosa que usted planteaba, ¿no? El anestesiamiento del reclamo sindical. Bueno, primero, Milei en el curso de este primer año fue armando un equipo de gobierno, no lo tenía. ¿Por qué digo esto? Porque ahora tiene un gran jefe de gabinete. Bueno, recordemos eso, ¿no? Empezó con un amigo y lo cambió. Era alguien muy cercano, en el caso de Pozzi, y lo limpió de un Bueno, día para no otro. servía para el trabajo y lo cambió. No es un problema
me parece, de rencores ahí. Si no, no sirve, lo cambio. Puso uno bárbaro, realmente muy importante. Hubo un conoce... cambio, ¿no? Con la llegada de Franco se destrabaron un montón de cosas, sobre todo a nivel Congreso. Franco conoce muy bien el funcionamiento de las instituciones. Luego, como bien explicó él, lo de Karina Milei, que construye un partido. No hay nunca en la historia argentina un presidente que llega y después arma el partido. Siempre el partido se armó antes. Bueno, se arma, lo están armando en todo el país, ya tiene jurisdicción. Ahí hay también que mirar otra vez el tema de cada una de las áreas de gobierno, porque lo que ha hecho, recién nos referimos a un montón de áreas, pero el área económica, Caputo y Bausili, son un dúo que funciona, digamos, en automático con el presidente. Uno lo que tiene claro es que por primera vez hay un presidente que es economista y que entonces el 80% de su cabeza está ahí, en contacto con Caputo y Bausili. De hecho, la política exterior, él tiene muy claro lo que quiere política exterior, pero la terminó delegando. En el primer caso sintió que no caminaba, ahora sí, puso con Diana Mondino, otro o sea, porque ha gestor. cambiado ministros también. Digo, Claro, bueno, pero él encuentra que Mondino no estaba al tanto, no tiene un problema personal. Pone a uno que sabe, que estuvo ahí en Washington nada menos durante todo este tiempo y conoce a los que están viniendo, porque el tema fundamental siempre en la conducción del Estado es tener en cuenta a los que vienen. Y a los que vienen en el mundo que toma decisiones. El mundo que toma decisiones hoy es Estados Unidos y China. Y las reuniones más importantes que ha tenido Milei son... Y la tecnología, ¿no? Digo, porque hay empresas tecnológicas que tienen... No, y los mega empresarios. tienen presupuestos más grandes que un PBI de un país. Claro, Sí. Elon se ha convertido en el vendedor de Milei. A mí me consta de empresarios a los que Elon los ha llamado y les ha dicho: este hombre es distinto, este hombre va a cambiar la historia, no lleguen tarde a Argentina. Elon, Trump, Vance, el vicepresidente de Trump, muy importante porque Trump tiene solamente 4 años, Claro. porque es segundo mandato. Entonces Vance, él elige un sucesor. Y después el tema de Elon, que se ha convertido en una especie de, bueno, lo llaman el tío de los Trump, de la familia Trump. Esto es muy importante, la relación que Milei hizo con Elon Musk, porque va a venir el apoyo que bien decía Maxi en materia de FMI y Banco Mundial, pero después viene la discusión sobre inversiones y sobre posible zona de libre comercio. El presidente el viernes en Montevideo, al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, dice algo muy importante: el Mercosur nos ha dado más disgustos que alegrías. Sí, el viernes hablaba con nosotros y marcaba esto, ¿no? La voluntad de un acuerdo mano a mano con Estados Unidos. Vamos a ver, si tiene un ratito, vamos a hablar de... Le digo más, no solamente con Estados Unidos, con otro país que a mí me interesa mucho siempre marcar, lo que es la India. La India es la economía pro-occidental más grande del mundo. Es el enfrentamiento de vecinos con China. Claro. Entonces, Estados Unidos tiene una mirada muy importante sobre la India y nosotros podríamos ser los principales proveedores de gas licuado de la India, que es el único proveedor que le falta a la India y nosotros nos sobra gas. Ah, hermoso. Bien, vamos a hablar un poquito de eso. Y también entender un poquito qué son estos anuncios, estas cuestiones vinculadas a los tratados de libre comercio, qué significa para la ciudadanía, qué significa para la población, qué posibilidades tiene la República Argentina, por qué es interesante abrir un poquito el mercado, no depender tanto de Mercosur. Bueno, una de las cosas es, como bien decía Carlos, cada vez que le pasa algo a Brasil, nosotros terminamos golpeados porque Brasil es como nuestro papá y nos va arrastrando, o como nuestro hermano más grande que nos va arrastrando, pero está bueno esta cosa de, bueno, está bien con Brasil, pero también con India y con Estados Unidos y con México y con Canadá, y nos agarramos de un poco de todo para no quedar atados o abroquelados a cualquier cosa que le pueda llegar a suceder a Brasil. Tengo un comentario ahí. Sí. Pese a la bronca que hay, claramente, porque son el agua y el aceite entre Lula y Milei, en el medio del G20 pasó medio desapercibido el supercontrato de provisión de gas de Argentina a Brasil. Esos son muchos puestos de trabajo en la Argentina, eso es mucho mejor salario, eso es economía ascendente y descendente. Muy importante, se van a hacer con gestión privada y dinero privado. 3 gasoductos más que ya anunció que YPF arregló con todos los efectores privados. No es más
los argentinos con nuestros impuestos que pagamos los Claro, gasoductos. no la financiamos nosotros, la No, financia señor. el privado y después nos beneficiaremos nosotros con estos servicios. Carlos, se va a quedar, Carlos. Tenemos Sí, que hablar pero de... un ratito nada más porque tengo otro compromiso, Pero pero hacer asado. si empezamos el próximo bloque con el tema Siria, se los explico y después me voy. Ah, nos pone presión. No, no les nos pongo pone presión. Lo que pasa es que tengo un compromiso con mi señora, que es... Ah, bueno, entonces sí, No es bueno, un en el compromiso próximo... televisivo. Carlos no, Pollera. No, ¿cómo le hace así pollera, señor Está Rucá? bien, Por favor. perdón. Yo tengo la última palabra en mi casa, que es sí, querida. Sí, querida. Exacto. Sí, querida. Muy bien. Pero vamos a dar una vuelta por el planeta, un planeta que está... Hay un antes y un después de lo que fue el ataque de Hamas a Israel. Parecía que involucraba a la Franja de Gaza, pero esa primera jugada que hace Hamas desencadena un efecto dominó en toda la región, producto de la decisión que toma Israel de ir por cada uno de los rivales a su tiempo. Porque no fue que automáticamente reacciona, no fue que a la semana del ataque reacciona. Mucha gente le reclamaba a Israel, pero aquí no vas a hacer nada, no va a pasar nada, vas a quedarte así. Cada una de las decisiones que fue tomando Israel genera un efecto dominó donde empiezan a caer viejos regímenes, viejos poderes y empieza a redistribuirse el poder que estaba instalado en la región. ¿Qué empieza a pasar, Carlos? ¿Y por qué está pasando lo que termina pasando ayer? Por ejemplo, que el líder, un dictador que viene de familia de dictadores de Siria, que tiene sometida al país hace prácticamente 50 años. Así es, la esta familia de ¿no? Assad. De la La década familia del de Assad, 70, sí, sí. exactamente. Termina cayendo el poder de este tirano en menos de una semana. Se dan esta serie de cuestiones y la caída de este tirano también cambia la relación de fuerzas que hay en la región con Rusia, con Irán, con Israel, con el Líbano. ¿Me puede contar un poquito qué está pasando, Carlos? Sí, para explicárselo clarito a la gente. Esta es una zona donde tiene un conflicto básico largo, que es que los países árabes no aceptan ni siquiera la existencia de Israel, y todo esto navega arriba de un mar de petróleo. Porque si no navegara arriba de un mar de petróleo, las potencias no estarían tan interesadas como están interesadas en la región. Efectivamente, como muy bien dijo Horacio, hace poco más de un año Hamas hace un ataque brutal a los civiles israelíes, respuesta sobre Hamas, pero mientras tanto esto ocurre, empieza Hezbollah a tirarle misiles a Israel. Tarda un año Israel en contestarle a Hezbollah. Primero acaba con Hamas y después le tira una lluvia de hierro y misiles arriba de Hezbollah hasta acabar con toda su cúpula. Acuérdense, lo hemos mostrado en este mismo canal, la operación Viper, donde les explotaban los Viper, la operación donde explotaban todos los otros mecanismos de comunicación analógico, y finalmente Hezbollah queda muy debilitada. Se hace un acuerdo de paz, un acuerdo de alto el fuego, inspirado por Estados Unidos e Israel, hacia una, digamos, no colisión constante con el Líbano, pero mientras tanto se desata al lado, en Siria, lo impensado. Le digo, absolutamente impensado. Yo hablo con analistas de todo el mundo. Nadie pensaba que este al-Golani, que era aparentemente un líder de un sector pequeño, lo que se llamó Al-Qaeda en Siria, pero mucho más moderado ahora, iba a sacar al Assad del poder en solamente 10 días. ¿Por qué ocurrió esto? Por Turquía, el jugador impensado en esta guerra entre Israel y sus vecinos. Turquía, Irán e Israel son los 3 países no árabes de la región, porque Irán tampoco es un país árabe. Irán, como ustedes saben, son persas, pero islámicos. ¿Qué ha hecho Turquía? Turquía, evidentemente, no lo sabíamos, ni siquiera lo supo la inteligencia rusa, había alimentado con un arsenal fastuoso a esta gente que en 10 días primero toma la segunda ciudad de Siria, después toma el camino hacia Damasco y ayer a la madrugada desaparece al-Assad del territorio. Esta gente entra en Damasco, entra al Palacio Presidencial, no es que hay un amague, entra al Palacio Presidencial mientras huye desesperadamente la custodia del presidente, se lleva la vajilla, es decir, todo lo que ocurre en la caída de un régimen. Y ahora la gran pregunta es, ¿esto cómo sigue? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Rusia se va a bancar esto? ¿Qué va a hacer Irán? ¿Irán se banca esto? ¿Y qué va a hacer, y esto nadie lo sabe, Donald Trump a partir del 20 de enero?
Yo lo que plantea también es al régimen de Assad le suelta la mano Rusia y las sospechas de algún tipo de acuerdo internacional con Estados Unidos, porque esto obviamente mejora la posición de Estados Unidos en Medio Oriente y empieza a haber implicaciones. Rusia le suelta la mano a Cuba, ¿qué pasa con Venezuela? Digo, para traerlo también a nuestros lares. Me parece que hay un reorganizamiento del mapa internacional. Se habla también de un acuerdo en Ucrania entre Donald Trump y Vladimir Putin. Hay que ver si ya está charlado y esto ayer o antes de reconfigura el ayer mapa estuvo mundial, ¿no? reunido Donald Trump con el presidente de Ucrania. Sí, en Notre Dame estaban juntos. Exactamente. Entraron juntos como Sí, se pero llama. además tuvieron antes una reunión. Hubo los una tres reunión, en sí, el sí, sí. Elíseo. Sí. Yo creo que lo que le están diciendo a Zelensky, prepárate para una paz Ujú. Sí. que te va a molestar. Ajá, Eh, ok. Algo me vas a tener parece que como ceder, dice pero va a Maxi, terminar de alguna manera. Como dice Maxi, acá hay ya conversaciones, fundamentalmente, siempre acuérdense que hay comunicación entre China y Estados Unidos, le digan lo que les digan, y seguramente Marco Rubio, que es el secretario de Estado, es decir, el tipo que va a manejar la política exterior de Donald Trump, tiene mucho interés en esto que acaba de decir Maxi, es decir, en qué pasa en Sudamérica. Y en ese juego, atención, el hombre que ellos miran como la punta de lanza en todo lo que es de Río Bravo para abajo es Milei. Sí. Porque ustedes tienen a Lula del lado de China, Rusia e Irán. Ujú. Tienen obviamente a Venezuela cuadrada ahí, pero también tienen a Colombia de ese lado. Entonces, ¿qué país mediano para arriba le queda? Argentina. Claro. Va a ser muy interesante desde el ¿Vos crees, 20 de Carlos, que es enero una gran cómo sigue todo. oportunidad? Yo por lo menos trabajo en un hotel y veo la cantidad de negocio, no que están instalados, que están viniendo a ver. Claro, Alimenticias, petróleo, gas, están viniendo todos. absolutamente. Yo creo que me parece que es una gran oportunidad con todo el caos que es el mundo y nosotros que estamos dentro de todo tranquilos, con oportunidad de negocios y de inversiones. Y termino diciéndole a todos algo muy importante. Nosotros tenemos lo que el mundo quiere. Sí. Tenemos alimentos, Sí. agua, Sí. gas, Sí. petróleo, litio y paz. Entonces, es muy interesante y lo que es clave en esto es cuando el mundo quiere algo de vos, negocialo con habilidad. Porque si no, lo vas a tener que defender. Claro. Es interesante. Sí. Bueno, hablando de paz, queremos respetar la paz marital y está liberado. Carlos, gracias por habernos acompañado Al gran parte de contrario, esta como mañana. siempre, para mí es un placer estar en placer. esta mesa tan Muchas gracias, capacitada y tan simpática. Muchísimas gracias. Bueno. Una